Muy buenos días, hermanos. Damos gracias y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque este es un día muy especial. Empezamos el mes de agosto de este año 2020 y queremos que la palabra que hoy Dios nos tiene sea de edificación y bendición para nuestras vidas. Por ello hay que orar para preparar nuestra área espiritual para recibir su palabra. Bendito Señor, te damos gracias este día por todas las bendiciones que hemos recibido, por tu cuidado, por tu protección, por tu misericordia. Queremos pedirte que hoy, que queremos, Señor, comer tu palabra, sea de gran bendición y edificación en nuestras vidas. Envíala, Señor, que dé en el blanco de nuestro corazón y que podamos aplicarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. El tema de hoy que vamos a ver se llama Los hijos valientes de Dios. Y tenemos que la Biblia está plagada de héroes de la fe, piadosos, santos y con decisiones que cambiaron el rumbo de su historia y muchas veces de los que le rodeaban. Durante el reinado de David hubo grandes batallas y conquistas. Dios le había entregado el poder para expandir el territorio. Y en estas batallas hubo grandes soldados en el ejército de Israel. Todos los millares de soldados sobresalieron 3 varones por sus hazañas, por su arrojo, por su valentía y por sus decisiones firmes. Aunque tenemos en Cristo el ejemplo de paz, bondad y servicio, en este pasaje sanguinario y peliculesco vemos matanzas, sangre y guerra. Podemos tener de esta historia principios que sean modelo y reto para nuestra vida cristiana. Por supuesto que sí. Ahora veamos la historia. En 2 de Samuel, capítulo 23, del versículo 8 al 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basefet, el Tacmotita, el principal de los capitanes, que era Adino, el esnita, quien mató a 800 hombres en una ocasión. Después de él sigue Eleazar, hijo de Dodo, el Ajonita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y los hombres de Israel retrocedían. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a su mano la espada que él traía. Aquel día Dios dio una gran victoria y el pueblo volvió tras él tan solo para recoger el botín. La tercera persona que vamos a hablar es de una persona llamada Sama, hijo de Agé, el Ararita. Dice aquí que los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo huyó delante de los filisteos. Pero él, Sama, se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y derrotó a los filisteos. Así Dios dio una gran victoria. Vamos a analizar a estos 3 hijos valientes que Dios rodeó a David para guerrear con él y para protegerlo. El primero es José Basefet. La Biblia nos enseña que era el principal de los capitanes. Le apodaban el Adino o esnita. ¿Qué significa esto? Significa esnita el obediente como un niño. Significa que no preguntaba para hacer las cosas. Él siempre las pensaba y las hacía. 3. Mató a 800 hombres con su propia lanza en una sola ocasión. En una de las batallas que tuvo con los filisteos, guerreando con David, su rey. Él solo dice que mató a 800 hombres con su propia lanza en una de las batallas que tuvo. Vamos a ver a la segunda persona, Eleazar. Dice que en una batalla contra los filisteos, el ejército de Israel huyó apresuradamente, dejándolos en el fragor de la batalla. Sin importarle haberse quedado prácticamente solo, levantó su espada y aunque no dice cuántos mató, dice y se menciona en la Biblia que la espada se le quedó pegada a su mano. Y también añade la palabra de Dios y señala que en ese día Dios les dio una gran victoria. Este es otro hombre aguerrido, fuerte, valiente, decidido, que estaba en el ejército de David. 3 dice, cuando hubo terminado la batalla y de pie el pueblo regresó solo para recoger el botín. ¿Qué significa? Que cuando
Huyeron, cuando vinieron los filisteos, el pueblo huyó, se quedó Eleazar solo. Enfrentó a los filisteos, los derrotó, y el pueblo que había huido solamente regresó para poder ayudarle a Eleazar a recoger el botín. No sabemos en la vida cristiana que cuando Dios te bendice con riquezas, tienes muchos amigos, pero cuando no tienes riquezas no hay ni uno que te llegue a apoyar. Solamente los verdaderos cristianos valientes, fuertes y decididos son los que están ahí para apoyarte, como apoyaron a David. El tercer valiente se llama Sama. Los filisteos se acercaron para acechar y atacar al pueblo de Israel en un lugar poco poblado. Solo unas cuantas familias estaban ahí. Cuando arremetieron para arrebatar las provisiones, el pueblo huyó al ver la estampida de los filisteos hambrientos, y Sama se paró en medio de la pequeña parcela de lentejas y no permitió que le quitaran una sola lenteja. Esto nos enseña en lo espiritual, sea mucho o sea poco lo que tienes que defenderlo. También nos dice la palabra que la Biblia no dice cuántos mató, pero seguramente fueron los suficientes para conservar la provisión del pueblo. Otra importante conclusión de todo esto es que, siendo que en los tres casos se presenta el valor de estos tres hijos valientes de Dios que rodearon y estuvieron en el ejército de David, el rey David, José, Basebet, Eleazar y Sama, sabemos que la batalla era de Dios. Ellos pelearon con Dios de su lado. De otra forma hubiera sido imposible ganar, porque la Biblia dice que el Eterno otorgó una gran victoria. Quiere decir que Dios estaba con ellos. Nuestras luchas son las luchas del Señor. Con Él podemos hacer posible lo imposible. Pero la victoria, ¿quién la da? La victoria la da el Señor. Mientras los demás puedan retroceder, hoy sigue habiendo personas que no ceden, como estos tres valientes: José, Basebet, Eleazar y Sama. El Señor quiere hacer mucho por su obra a través de líderes como José, Basebet, Eleazar y Sama. Dios quiere levantar fuertes y grandes personas que sepan luchar en lo espiritual, no en lo físico, y que puedan obtener grandes victorias para Dios. Vamos a ver un segundo pasaje que también nos habla de más hombres e hijos valientes de Dios que estaban en el pueblo de Israel, ayudando en la guerra a su rey David. Y eso viene en 2 de Samuel, capítulo 23, 17 al 10, del 13 al 17, dice así: cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo: cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces 3 de ellos atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David, al ver la decisión y valentía de ellos, rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó David. Esta agua es tan preciosa como la sangre de los hombres que la obtuvieron y que se arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó, y estos son ejemplos de las hazañas de estos tres valientes e hijos de Dios que ayudaron a David en la guerra que tenían contra los filisteos. Este es el pasaje que sigue de los tres anteriores de Sama, Eleazar y Josabet. Este es el siguiente pasaje. Hay otro pasaje enseguida que es 2 de Samuel 21, es decir, del capítulo 23 de 2 de Samuel, nos transportamos a 2 de Samuel 21, 2 capítulos antes, y
el versículo 15 al 22 nos narra otra gran historia que fue real. Dice así: una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva, y había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbía, llegó al rescate de David y lo mató al filisteo. Quiero comentarles que este filisteo era un gigante. Dice: entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibelac de Usa mató a Asaf, otro descendiente de los gigantes. Ese es el segundo gigante. Durante otra batalla en Gob, el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat, otro gigante. El asta de su lanza de Goliat del hermano de Goliat era tan gruesa como el rodillo de telar, dice. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos gigantes eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los aniquilaron. Vemos aquí qué tan importante es que dentro del pueblo de Israel, gente que estaba siendo preparada para la guerra en el ejército del rey David, hombres se destacaron por su valor, por su valentía, por su decisión en el área de la guerra. La Biblia nos enseña que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Nuestra guerra no es física, nuestra guerra es espiritual. Y de aquí podemos obtener grandes enseñanzas para nuestra vida en Cristo Jesús. En conclusión, lo que aprendemos de esto es que Dios necesita hijos valientes. Número 1, hijos valientes que se mantengan firmes en su posición, que se mantengan en el sitio que Dios los puso como líderes, como servidores, como maestros, como pastores, como copastores, como ancianos, como diáconos, como mujeres, como líderes para discipular a otros o como discipuladores. Dios quiere que te mantengas firme en tu posición, que no tires la toalla y no dejes tu ministerio. No abandones tu ministerio, no abandones tu función. Por cualquier razón que te llegue a tu vida, sea una razón personal o sea una razón externa, que te digan que te conviene irte a otra parte, que te conviene irte a hacer tal o cual acción. Acuérdate que la palabra de Dios nos está enseñando que Dios necesita hijos valientes que se mantengan firmes en su posición. Número 2, sacamos de aquí también concepto y la gran enseñanza de que Dios también necesita hijos valientes que no huyan ante los problemas, mientras que los demás huyen. En la primera historia, en el primer pasaje bíblico que estuvimos narrando, nos dice la Biblia que el pueblo huyó y solamente se quedó un hombre, y esa persona pudo matar a 800 personas con su lanza. O sea, hay gente que huye, hay gente que ante los problemas huye, hay gente que dice:
desde que soy cristiano tengo tantos problemas, mejor me salgo, mejor me voy. No, debes de huir, debes de permanecer, debes de buscar la ayuda de tus pastores, debes de buscar ayuda de tus líderes que te aconsejen y que oren por ti para que tú puedas ganar la batalla. Número 3, Dios necesita hombres valientes que sobresalgan por sus hazañas, que sobresalgan por su arrojo, que sobresalgan por su valentía y que sobresalgan por sus decisiones firmes. No es fácil tener esta clase de personas dentro de la iglesia, pero yo tengo la firme convicción de que Dios puede cambiar tu vida como la ha cambiado a muchas personas. A Simón Pedro le cambió hasta el nombre, porque Simón significa una caña movida por el viento, y le dijo, tú serás Pedro, y le puso Pedro a Simón. Y Pedro fue posteriormente una persona muy estable, muy firme, al cual Jesucristo mismo en persona le dijo, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, le dijo Jesús a Pedro. Con eso Pedro entendió que su gran función y ministerio era que todas las ovejas perdidas de Israel tenía él que atraerlas a Cristo y pastorearlas. Y él fue una gran persona, Pedro. Tan fuerte fue Pedro en el ministerio que él escribe 2 libros, primero y segundo de Pedro, donde él narra todas las cosas que fue inspirado por el Espíritu Santo y nos enseña grandes victorias que tuvo, hizo milagros, hizo con la ayuda de Dios sanidades, prodigios, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que Dios puede tomar tu vida y la puede transformar. En lo personal, yo recuerdo que era una persona muy tímida, una persona muy introvertida antes de ser cristiano. Cuando Dios tocó mi vida y cumplí con el paso de arrepentimiento y de bautizarme en agua y de bautizarme en el Espíritu Santo, mi vida cambió y Dios me hizo un llamado para poder empezar a edificar gente en células, y posteriormente me llamó al ministerio para ser pastor. Hoy me gozo, hoy me congratulo, y es para mí un privilegio compartir y hablar y predicar la palabra de Dios sin temor alguno, porque sé que lo que estoy diciendo es verdad. Y sé que lo que estoy diciendo son palabras de vida eterna, son palabras de vida, son palabras de bendición para tu vida. Y sé que con ella estamos alimentando tu alma, tu corazón, tu mente, la estamos renovando y estamos haciendo personas fuertes en Cristo Jesús, diseñadas para grandes victorias, y eso es lo que me impulsa a compartirte todo esto que hoy Dios puso en mi corazón. Vamos a orar y que el Espíritu Santo bendiga tu vida, que el Espíritu Santo te toque tu vida y te muestre qué es lo que quiere de ti. Que estas palabras se hagan se hagan vida en tu manera de vivir y en tu ministerio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por la familia Maranata, porque tú sabes, Señor, que a veces con tanta lucha y con tanta situación adversa queremos arrojar la toalla, queremos huir, pero tú nos hablas a través de estos grandes hombres de la Biblia que debemos de permanecer, que no nos debemos de mover, que debemos de seguir efectuando nuestra función, porque tú estás
obrando dentro de nosotros y estás preparando nuestras vidas como preparaste la de José, que estuvo 12 años encarcelado. Señor, antes de levantarlo tú como gobernador, lo preparaste en su carácter, en su alma, en su mente, lo preparaste para ser una persona de éxito. Así prepara las vidas de mis hermanos, Padre, para que sean personas de éxito, que no tengan miedo, que no tengan dudas, Señor, que no huyan como huyeron en algunas ocasiones el pueblo de Israel, pero que sí se permanezcan firmes, mis hermanos, que caminen con esa seguridad y esa convicción de que no están solos y que Dios está con ellos y que Dios les dará grandes victorias. La victoria y la lucha que tenemos por delante, Señor, es vencer a este coronavirus, darnos la paciencia que necesitamos para poder, Señor, esperar a que se haga una vacuna y entonces, así como la gripe, solamente con una vacuna podamos tratarnos y curarnos de ese tipo de problemas. Sé que va a surgir, sé que lo vas a hacer, sucedió hace 100 años, va a volver a suceder porque tú amas a tu pueblo y tú quieres que sigamos adelante. Bendecimos tu palabra y te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.